Imperfecti, verbo tipo 2 en finlandés. El imperfecti es cuando hablamos del pasado, de acciones que ya terminaron. En español sería como el pasado simple o el pretérito imperfecto. Comencemos. El verbo tipo 2 termina en da. En imperfecti, si la raíz termina en un dictongo como uo, ue o ie, la primera vocal de la raíz desaparece y a la vocal que queda se le añade i. Ejemplo con el verbo juoda, beber. Para conjugar el verbo juoda, eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz juo. Observen bien, la regla nos dice que debemos eliminar la primera vocal de la raíz y así nos quedaría yo. A esta vocal que nos queda añadimos i. Y así obtenemos la raíz para conjugar nuestro verbo en pasado imperfecti. Veamos algunos ejemplos de verbos con todas estas terminaciones. El verbo yoda que acabamos de ver, eliminamos da del infinitivo y nos queda yuo. Y la regla nos dice que debemos eliminar la primera vocal de la raíz. Eliminamos y nos quedaría yo. A esto agregamos i. Y así obtenemos la raíz para conjugar nuestro verbo en pasado imperfecti. Aquí en tercera persona del singular yo, él o ella vivió. El verbo suoda, comer. Para conjugar el verbo suoda, eliminamos da del infinitivo y así nos queda suo. Eliminamos la primera vocal de la raíz y así nos queda so. A esto agregamos i, él o ella comió. El verbo tuoda, traer. Eliminamos da del infinitivo y nos quedaría como raíz tuo. Eliminamos la primera vocal de la raíz y nos quedaría to. A esto agregamos más i, él o ella trajo. El verbo vieda, llevar. Para conjugar el verbo vieda, eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz vie. Para estos tipos de verbos, la regla nos dice eliminar la primera vocal de la raíz y nos quedaría ve. A esto agregamos más i y así obtenemos la raíz para conjugar nuestro verbo en pasado. Él o ella llevó. Y recuerden, esta regla es para todos los verbos de tipo 2 cuando su raíz termina en un dictongo uo, ue o ie. Aquí tenemos otro ejemplo, el verbo suoda, comer. Y recuerden que esto es para el imperfecti, pasado. Para todos los verbos de tipo 2, cuando su raíz termina en un dictongo como uo, ue, ie. Para conjugar el verbo suoda, eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz suo. Para el pasado imperfecti, la regla nos dice que tenemos que eliminar la primera vocal de la raíz y así nos queda so. A esta vocal que nos queda agregamos más i y así obtenemos la raíz para conjugar nuestro verbo en imperfecti pasado. Y a esto agregamos más las terminaciones personales correspondientes. Aquí tenemos un ejemplo claro en presente y en pasado. Minä syön, minä soin. Sinä syöt, sinä soit. Hän syö, hän soi. Me syömme, me soimme. Te syötte, te soitte. He syövät, he soivat. Atención a dos verbos irregulares. En los verbos de tipo 2 existen dos verbos irregulares, el verbo tehdä, hacer, y el verbo nähdä, ver. Con estos dos verbos irregulares tenemos que tener cuidado al momento de conjugar. Veamos por qué. Para conjugar el verbo tehdä, eliminamos la h y da, y así nos queda te. A esta te
agregamos más i y así obtenemos la raíz para conjugar nuestro verbo en pasado imperfecti. Y a esto agregamos más las terminaciones personales correspondientes. Pero pongan atención, en la tercera persona del singular han, entre la e y la i, aparece una k. Igual aquí, en la tercera persona del plural, entre la e y la i aparece una k. Minä tein, yo hice. Sinä teit, tú hiciste. Hän teki, él o ella hizo. Me teimme, nosotros hicimos. Te teitte, vosotros hicisteis. He tekivat, ellos hicieron. El verbo nähdä, ver. Para conjugar el verbo nähdä eliminamos h y da. Y así nos queda na. A na agregamos más i y así obtenemos la raíz para conjugar nuestro verbo en imperfecti. A esto agregamos más las terminaciones personales correspondientes. Igual aquí, en la tercera persona del singular, entre la a y la i aparece una k. En la tercera persona del plural, igual entre la a y la i aparece una k. Así que tenemos que tener cuidado. Minä näin, yo vi. Sinä näit, tú viste. Hän näki, él o ella vio. Me näimme, nosotros vimos. Te näitte, vosotros visteis. O también ustedes vieron. He näkivät, ellos vieron. En imperfecti, en el tipo 2, tenemos una excepción. El verbo käydä, ir, visitar, pasar por. Este verbo cambia de raíz de una manera especial. Veamos. Para conjugar el verbo käydä, eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz käy. Observen bien. Esto sería la raíz käy. ¿Qué pasa? La y desaparece y aparece b, käv. A esto simplemente agregamos más i y así obtenemos la raíz kävi. Con esta raíz conjugamos nuestro verbo en pasado imperfecti. Minä kävin. Yo fui, yo visité. Sinä kävit. Tú fuiste, tú visitaste. Hän kävi. Él o ella fue, él o ella visitó. Me kävimme. Nosotros fuimos, nosotros visitamos. Te kävitte. Vosotros fuisteis, vosotros visitasteis. O también, ustedes fueron, ustedes visitaron. He kävivät. Ellos fueron, ellos visitaron. Ahora veamos la regla para los verbos con dos vocales iguales juntas, como el verbo myydä. Vender tiene dos vocales iguales juntas. El verbo saada, conseguir, recibir, igual también tiene dos vocales iguales juntas. Estos verbos tienen una vocal larga o un diptongo. La regla para estos tipos de verbos nos dice, se elimina la última vocal larga y se añade la i del imperfecti. Veamos estos dos ejemplos. El verbo myydä, vender. Para conjugar el verbo myydä, eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz my. La regla para estos tipos de verbos en pasado nos dice eliminar la última vocal larga. Y a esto debemos agregar la i del imperfecti y nos quedaría myi más las terminaciones personales correspondientes. Minä myin, yo vendí. Sinä myit, tú vendiste. Hän myi, él o ella vendió. Me myimme, nosotros vendimos. Te myitte, vosotros vendisteis. He myivät, ellos vendieron. El verbo saada, conseguir, recibir. Para conjugar el verbo saada eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz sa.
La regla para el pasado nos dice que debemos eliminar la última vocal larga y a esto debemos agregar la i del imperfecti y así nos quedaría sai. A esto agregamos las terminaciones personales correspondientes. Minä sain, yo conseguí. Sinä sait, tú conseguiste. Hän sai, él o ella consiguió. Me saimme, nosotros conseguimos. Te saitte, vosotros conseguisteis. He saivat, ellos consiguieron. Si te está gustando este contenido, suscríbete, déjame tu like y tu comentario. Ahora veamos los verbos de tipo 2, que los tiempos en presente y pasado son idénticos. Aquí tenemos el verbo uida y el verbo voida. Ya sabemos que para conjugar los verbos de tipo 2 eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz de nuestro verbo. Ahora, todos los verbos de tipo 2 que sus raíces terminan en ui o hoy, los tiempos presente y pasado de estos verbos son similares, o sea, iguales. Ejemplos de algunos verbos: voida, poder; analizoida, analizar; organizoida, organizar; motivoida, motivar; inspiroida, inspirar; tupacoida, fumar. Ejemplo con el verbo uida, nadar. Para conjugar el verbo uida eliminamos da del infinitivo y así obtenemos la raíz ui. Pongan atención. La raíz sería ui. Observen bien. En presente es ui. En pasado ui. Y simplemente a esto hemos agregado más las terminaciones personales. Igual aquí en presente las terminaciones personales correspondientes. En presente minä uin, en pasado minä uin, en presente sinä uit, en pasado sinä uit, en presente hän ui, en pasado hän ui, en presente me uimme, en pasado me uimme, en presente te uite, en pasado te uite. En presente he uivat, en pasado he uivat.